Muy buenos días, mi nombre es José Antonio González, analista de mercados para estrategias de inversión.com. Son las 11:56 horas de la mañana del lunes 9 de junio 2025 y en los próximos minutos vamos a realizar el repaso desde un punto de vista de análisis chartista y técnico, es decir, lectura del precio y de indicadores respectivamente, tanto del selectivo IBEX 35, propiamente dicho el índice, así como de todos y cada uno de sus componentes, y los analizaremos desde un punto de vista o gráfico semanal, como tenemos en pantalla el IBEX 35, el cual se encuentra cotizando en el día de hoy con avances del más 0,19% aproximadamente, situándose por encima de los 14.250 puntos. Bueno, como podemos ver, no tenemos o no asistimos a grandes cambios, grandes modificaciones desde el punto de vista de análisis de lectura de precios e indicadores de lo que venimos comentando, incluso resaltando en las últimas revisiones de mercado o en las últimas semanas. Y es que estamos en zona de máximos, muy pegado a la zona de máximos anuales de esos 14.370 puntos, con un MACD en términos semanales claramente sobrecomprado, incluso por encima de los picos de los máximos generados durante el mes de marzo 2025. Seguimos sin desarrollar, como podemos ver, cierres semanales por debajo del gap o hueco alcista de los 14.105 puntos y por ende estamos asistiendo a ese estancamiento en el muy corto plazo, en las últimas 2-3 velas semanales. Por tanto, sin asistir a cortes descendentes por parte del MACD semanal, sin asistir a perforación de soportes que veníamos vigilando en términos también semanales, entendemos que no tenemos todavía justificaciones, argumentaciones totalmente objetivas o sólidas que nos hagan pensar en el inicio de un potencial proceso correctivo, al menos en el corto plazo o de cara a las siguientes semanas en el selectivo bursátil de referencia en España. Por tanto, como no tenemos esas señales objetivas, consideramos que lo más probable sigue siendo mantener la inercia alcista, por ende, alcanzar, atacar y probablemente superar los actuales máximos anuales que, como he comentado anteriormente, los proyectamos o los identificamos en los 14.370 puntos. Más allá de esos niveles, como vemos y como he dicho anteriormente, seguimos sin grandes cambios por parte del índice de referencia IBEX 35. Comentada la situación del selectivo IBEX 35, resaltando esa falta de novedades en el muy corto plazo, comenzamos con el análisis propiamente dicho de todos y cada uno de sus componentes, los cuales también veremos y analizaremos en términos semanales. Comenzamos con Acciona, que se encuentra cotizando ahora mismo en torno a los 149,6 euros por acción. La pasada semana logró un avance importante, como pueden ver, del 5%, y eso que llegamos a tener avances muy superiores, concretamente del más 8,45%. Un avance que nos permite desarrollar máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos de las anteriores velas semanales y permitiendo extender tanto en tiempo como en forma el proceso de recuperación de las últimas semanas, el cual se inició desde este mínimo, concretamente los mínimos del principio del mes de abril 2025. Sin embargo, tenemos ya la acumulación de lecturas de extrema sobrecompra por parte del MACD semanal. Si lo maximizamos y comparamos las lecturas actuales con su histórico, descubrimos que ya estamos en muy contadas ocasiones, ¿no? Como podemos ver, como por ejemplo durante el mes de marzo-abril del 21, durante abril-mayo del 22 y durante septiembre-octubre del 22, son las únicas ocasiones en las que hemos tenido lecturas por parte del MACD semanal superiores a las actuales. En este sentido, si adquirimos perspectiva, podemos ver cómo esas anteriores ocasiones se han han derivado en procesos de consolidación, como por ejemplo aquí veríamos este proceso lateral incluso con cierto sesgo bajista. Aquí podríamos ver también esa corrección en el precio y posteriormente nuevas correcciones en el precio. Esto evidentemente no quiere decir que tengamos un cambio de sentimiento, un cambio de estructura sostenido en tiempo y forma,
pero sí una posible corrección terciaria o de corto plazo de cara a las próximas semanas / meses, cuya principal objetivo sería purgar estas lecturas de sobrecompra que estamos mencionando y cuyo principal objetivo o primera zona de soportes a vigilar más importante serían esas zonas, ese área de anteriores techos o resistencias, ahora potenciales suelos o soportes, comprendida en torno a esos 132,4 / 127,5 euros por acción. De momento, insisto, es un riesgo, es una señal de alerta que tenemos activa que nos proporciona el MACD semanal, pero de momento el precio, que es la variable más importante, como siempre repetimos en cada uno de los informes del selectivo IBEX 35, es una de las principales ideas o conclusiones que nos tenemos que quedar cuando analizamos un activo, una compañía desde un punto de vista de análisis chartista y técnico. La sobrecompra, la sobreventa no son señales para comprar o para vender, sino para tener ese aviso del contexto actual del mercado, mientras el precio, que es la variable importante principal, no perfore soportes, mientras el MACD semanal no active cortes descendentes, no tenemos ningún tipo de justificación para plantear el inicio de un proceso de ajuste por parte de Acciona. Por tanto, el objetivo de la presente semana sigue siendo superar a cierre semanal los máximos de la pasada vela, esos 154 euros por acción. Avanzamos con Acciona Energías Renovables, ahora mismo cotizando en torno a los 19,90 euros por acción. En términos de la pasada semana logró avances del más 2,7%, con un MACD semanal entrando recientemente en nuevas lecturas por encima de su banda neutral o banda cero, o está a punto de superar esa banda neutral o banda cero, lo cual sería una señal muy positiva que el MACD adquiera lecturas por encima de cero, lo cual reforzaría la reciente superación de resistencias muy importantes. Concretamente, la pasada vela semanal logró cerrar por encima de la directriz bajista, la cual partía desde los máximos de agosto del ejercicio 2022 y lo cual a su vez nos permite considerar la actualización de próximos objetivos al alza. En primer lugar, la resistencia intermedia de los 20,60 euros por acción, que se proyecta desde este último máximo decreciente, y la siguiente gran resistencia hablaríamos de este área de relevancia técnica, y como saben, ese área de relevancia técnica es aquella zona que ha trabajado, que ha funcionado como anteriores suelos o soportes, ahora potenciales techos o resistencias, y concretamente nos referimos a ese área de los 22,46 / 21,96 euros por acción. Así que vemos una mejoría notable en el corto o medio plazo por parte de Acciona Energías Renovables. Continuamos con Acerinox, que cotiza en torno a los 10,74 euros por acción. La pasada semana logró un avance del más 2,98, aunque pese a ese avance nos dejó un sabor bastante agridulce. Fíjense la amplísima sombra superior que teníamos en la vela semanal previa. De hecho, desarrolló avances del más 6,63% y terminó avanzando ese 2%, ese 2 y pico por ciento que hemos comentado anteriormente. Es decir, son avances que son muy positivos, pero que a tenor de la evolución que tuvimos la pasada semana, pues evidentemente no nos terminan de dejar del todo satisfechos. Debemos vigilar las formaciones de las últimas sombras superiores en términos de velas semanales, puesto que están notando esa presión por parte de la oferta o por parte de las ventas. Dicho de otro modo, es importantísimo por parte de Acerinox registrar cierres semanales por encima de los máximos de la pasada semana, los 11,10 euros por acción. Mientras esto no suceda, cuidado porque podemos poner en jaque la viabilidad de este primer gap hueco alcista de los 10,41 y por proximidad también hablaríamos de estos 10,38 euros por acción. Cierres semanales por debajo de los soportes que acabamos de mencionar serían señales negativas en el corto plazo que podrían desarrollar correcciones añadidas en el caso de Acerinox. Así que de momento no son esas sombras superiores especialmente problemáticas, pero es algo que debemos vigilar, insisto, de cara a las próximas sesiones / próximas semanas.
Avanzamos con ACS, que cotiza en torno a los 57,55 euros por acción. La pasada semana terminó con un ligero recorte del menos 0,52%, como podemos ver, con amplia sombra superior en relación al rango semanal. Veníamos de una fuerte vela envolvente bajista en un entorno de extrema sobrecompra por parte del MACD semanal. Esto sigue siendo elemento de preocupación en el activo, puesto que con esos excesos acumulados, con formaciones de implicaciones bajistas, siguen planteando la necesidad de vigilar soportes o primeros soportes en el activo. En este caso, recordamos este gap o hueco alcista de los 56,30 euros por acción, siendo un cierre semanal por debajo de esta cota, pues ya argumentos, justificaciones objetivas que nos empezarían a alertar junto con, mejor dicho, cortes descendentes por parte del MACD semanal, serían argumentos que invitarían a considerar el inicio de un proceso de ajuste terciario o de corto plazo. Un proceso de ajuste que en el caso de desarrollarse, como podemos ver, adquiriendo perspectiva tan importante en el entorno de inversión como en cualquier ámbito de la vida, seguirían siendo correcciones terciarias o de corto plazo que no alterarían o quedarían todavía muy lejos de ser consideradas una alteración, un cambio de sentimiento de estructura alcista como es el que está presentando desde los mínimos del ejercicio 2022. Por tanto, hablaríamos de correcciones que clasificaríamos dentro de una clara estructura creciente. Continuamos con AENA cotizando en torno a los 241,4. La pasada semana logró un avance del más 2,36%. Sin embargo, podemos ver cómo en las últimas velas semanales seguimos cotizando dentro del rango generado en la vela semanal del 19 de mayo 2025, cuyo máximo proyectamos en los 244 y cuyo mínimo identificamos en los 234,4 euros por acción. Dicho de otro modo, tenemos una falta de movimiento importante en el corto plazo por parte de la AENA en un contexto de extrema sobrecompra por parte del MACD semanal y en un contexto de esa resistencia creciente que veníamos comentando, que es la parte alta de un canal creciente muy importante, el cual se desarrollaba aproximadamente desde los mínimos de octubre del ejercicio 2023. Por tanto, hablábamos de ese canal primario o de largo plazo. Mientras no veamos cierres semanales por debajo de esos 234,4, no tenemos ningún tipo de justificación del potencial inicio de una corrección terciaria o de corto plazo. Al igual que hablábamos anteriormente con el caso de ACS, en el caso de producirse, de momento quedaría lejos o estaríamos muy lejos todavía de considerarlo un cambio de estructura, un cambio de sentimiento sostenido en tiempo y forma por parte de los inversores que trabajan u operan sobre AENA. La estructura creciente o primaria de largo plazo es totalmente capaz de absorber correcciones de corto plazo que a su vez veríamos con muy buenos ojos, puesto que permitiría purgar, limpiar esas lecturas de extrema sobrecompra acumulada por parte del MACD semanal. Por tanto, pocos cambios, vemos esa consolidación, ese freno en el muy corto plazo, pero de momento no tenemos señales por parte del precio que nos haga pensar en algo más de caras próximas sesiones. Avanzamos con Amadeus, que la pasada semana logró un avance del más 2,21%, ahora mismo cotizando en las proximidades de los 75,14 euros por acción, desarrollando la pasada semana esa vela envolvente positiva que se está confirmando de momento en la jornada del lunes 9 de junio 2025 y que nos permite atacar directamente la viabilidad de la resistencia significativa que proyectamos en torno a los 75,4 y los 74,9 euros por acción, cuya superación sigue siendo el contexto a priorizar gracias a esa vela envolvente positiva de la pasada semana y gracias al reciente corte ascendente por parte del MACD semanal. Fíjense cómo hemos pasado, lo maximizamos, de este histograma de color rojo negativo a histograma de color verde positivo. Esto quiere decir que hemos pasado de un MACD por debajo de su señal a un MACD por encima de su señal, y aquí lo podemos ver de manera totalmente visual. Y eso quiere decir, a su vez, que la presión de las compras está aumentando considerablemente y por ende podemos plantear o considerar que estamos ante un contexto de recuperación o de potencial reinicio de esa estructura de máximos mínimos crecientes
por parte del activo bajo estudio. Así que mantenemos, insisto, una actitud constructiva de cara a priorizar cierres semanales por encima de los 75,40 euros por acción. Continuamos con ArcelorMittal, que cotiza en torno a los 26,54 euros por acción. La pasada semana terminó con un recorte ligero del menos 0,37%, una vela semanal que encontró apoyo en zona de soportes intermedios. Recuerden, veníamos comentando los 25,80 y los 25,72 euros por acción. Y de momento, pues en esa estamos, intentando evitar cierres semanales por debajo del soporte, y entendemos, por tanto, que con cortes descendentes activos por parte del MACD semanal, en un entorno todavía volátil por parte de ArcelorMittal, nos conformaríamos con en la siguiente semana o en la presente semana, que estamos ahora mismo iniciando, evitar cierres semanales por debajo de esos 25,72, insisto, sería ya una muy buena noticia. Por tanto, seguimos vigilando la no perforación de soportes, puesto que en el caso de perforar o asistir a cierres semanales por debajo de esos 25,72 euros por acción, aproximadamente podríamos desarrollar extensiones bajistas en el corto plazo que ponga a prueba soportes evidentemente más abajo, ¿no? Como por ejemplo podríamos plantear esta importante sombra inferior, este mínimo de los 24,48 como próxima o siguiente zona de soporte a vigilar en el muy corto plazo por parte de ArcelorMittal. Más allá de estos soportes, seguimos en un contexto de duda en el corto plazo que se acrecienta ante la incapacidad en términos semanales de desarrollar cierres semanales por encima del 61,8% de lo que había caído previamente, por encima de esos 27,51 euros por acción. Ya veníamos alertando de esta vela semanal con amplísima sombra superior, un cuerpo prácticamente inexistente, seguido de siguientes velas con cuerpos bajistas. Estamos ya viendo desde hace semanas, recuerden, signos de debilidad, signos de agotamiento alcista, que de momento, mientras no tengamos ese cierre semanal por debajo de los 25,72, entendemos mantienen acotados los riesgos de corrección al corto plazo. Continuamos con Bankinter, cotizando en torno a los 11,515 euros por acción. La pasada semana terminó con un ligero avance, próximo al punto porcentual, concretamente del más 0,97%. Tuvimos recientemente ya una vela envolvente bajista hace 2 semanas, perforando ese gap o hueco positivo de los 11,39. Por tanto, estamos viendo aquí ya señales de mayor agotamiento por parte de las compras. En este sentido, cierres semanales por debajo del siguiente soporte, los 10,97, comenzaría o seguiría ahondando en esa debilidad que estamos ya viendo en las últimas velas semanales. De momento el impacto no es significativo en lo que a la viabilidad de su estructura alcista de fondo se refiere. De hecho, el MACD semanal, pese a la acumulación de lecturas de extrema sobrecompra, ni siquiera activa cortes descendentes. Por tanto, pese a ese debilitamiento que va en aumento en el muy corto plazo, el impacto sigue siendo realmente reducido. Por tanto, mantenemos un sesgo neutral en el muy corto plazo por parte de Bankinter a la espera de asistir a superaciones, cierres semanales por encima de los actuales máximos anuales, esos 11,87, movimiento que veríamos de manera totalmente objetiva, reactivaría la secuencia de máximos y mínimos crecientes de fondo. Hasta que esto no se produzca, insistimos, mantendríamos la neutralidad en el muy corto plazo por parte de Bankinter. Avanzamos con CaixaBank, situándose o cotizando en torno a los 7,648 euros por acción. La pasada semana logró un avance del más 2,43%, incluso desarrollando una vela envolvente positiva, aunque el impacto en términos de lectura de precios, en términos chartistas, es un impacto realmente limitado. El motivo es que estamos dentro del rango generado en la vela semanal del pasado 19 de mayo. Fíjense, el máximo en los 7,796, el mínimo aproximadamente en la cota de los 7,23 euros por acción. Por tanto, hasta que no veamos cierres semanales por encima de esos máximos o cierres semanales por debajo de esos mínimos, seguimos sin tener movimientos mínimamente destacables por parte de CaixaBank. También vemos, por tanto, esa neutralidad, vemos ese movimiento de consolidación en el muy corto plazo,
aunque mientras no veamos la perforación, el cese de soportes que estamos vigilando, consideramos que el entorno sigue siendo alcista. Incluso gracias a esa vela envolvente positiva que tuvimos la pasada semana, entendemos que existe o sigue existiendo alta probabilidad de atacar la zona de máximos anuales, insisto, los 7,796 euros por acción, en un contexto en el que el MACD semanal, como podemos ver en la parte inferior de la pantalla, sigue sin activar cortes descendentes. Por tanto, vemos un estancamiento, pero que el impacto en términos de precio sigue siendo realmente limitado. Avanzamos con Celnex, cotizando en torno a los 33,80 euros por acción. La pasada semana terminó con un recorte del menos 0,12%, poquito movimiento que destacar en el activo bajo estudio. Fíjense incluso el MACD semanal cómo tiende a esa lateralidad, ese poco movimiento en el activo bajo estudio. Y fíjense también en las últimas velas semanales, concretamente más o menos en torno a estas velas tenemos lecturas bastante distintas, ¿no? Es decir, pasamos de velas con amplísimas sombras inferiores que permiten atisbar algún tipo de recuperación en el precio en siguientes semanas, y de nuevo tenemos velas con amplísimas sombras superiores que permiten considerar todo lo contrario, recorte o estancamiento también en las siguientes velas semanales. Por tanto, un entorno volátil, un entorno de incertidumbre de muy corto plazo, que a su vez, si adquirimos perspectiva, podemos ver cómo este ruido de mercado de corto plazo generado en las últimas semanas se localiza o lo podemos ubicar en la parte intermedia de un importante rango lateral que ya venimos identificando, venimos vigilando y que proyectamos, recuerden, bajo el área de techos o resistencias, los 3730/3620, y por encima del área de soporte que proyectamos en los 29,46/28,40 euros por acción. Por tanto, mantenemos o reforzamos ese sesgo neutral en el corto plazo por parte del Celnex hasta que no veamos lecturas un poquito más claras por parte de la curva de precios del activo bajo estudio. Continuamos con Enagas, cotizando en torno a los 14,13 euros por acción. La pasada semana terminó con un recorte concretamente del menos 0,99%, cerrando este gap o hueco positivo que proyectábamos, recuerden, de los 14,05 euros por acción, y en este sentido empezamos a ver ya señales de agotamiento más palpables por parte del activo bajo estudio, en un contexto en el que el MACD semanal acumula lecturas de extrema sobrecompra, de extremos a excesos alcistas. Entendemos existe o está aumentando la probabilidad de ajustes en el precio, cuyo próximo objetivo sería alcanzar la zona de anteriores techos, ahora potenciales soportes, de los 13,90/13,83 euros por acción. La perforación de esos soportes en términos semanales comenzaría ya o confirmaría ese cambio de sentimiento, ese giro de mercado de cara a siguientes semanas por parte del activo bajo estudio, una corrección que no veríamos, dicho de otro modo, como a los ojos, puesto que permitiría purgar lecturas de sobrecompra y permitiría plantear ataques al 38,2% de lo que hemos subido previamente, es decir, recortes hasta niveles del entorno de los 13,32 seguirían siendo recortes totalmente normales, incluso proporcionales. Por tanto, no podemos considerar que un activo fuerte únicamente puede subir todas las sesiones, todas las semanas, todos los meses. Eso no es así. La idiosincrasia del mercado es muy diferente y los recortes también son sanos y también permiten reforzar superaciones de techos o de resistencias. En este sentido, una rotación, una corrección en las siguientes semanas, insisto, pues no la veríamos como a los ojos y permitiría purgar esas lecturas de extrema sobrecompra de la cual ya venimos alertando, recuerden, en los últimos informes semanales. Pero insisto, debemos vigilar ahora mismo la zona de soporte de los 13,90, 13,83 como próximo soporte importante, cuya perforación, como he comentado anteriormente, daría alas para considerar que efectivamente a corto plazo la situación habría cambiado en favor de la oferta o en favor de las ventas. Avanzamos, si les parece bien, con Endesa, cotizando en torno a los 27,05 euros por acción. La pasada semana logró un ligero avance, concretamente del más 0,63%. Veíamos también ese estancamiento en las últimas velas semanales, en un entorno de sobrecompra extrema por parte del MACD semanal, cuyas lecturas tampoco activan cortes descendentes. Por tanto, como estamos viendo en multitud
de las compañías o de los valores que hemos analizado hasta el momento, sin perforación de soportes y sin activación de cortes descendentes por parte del MACD semanal, no tenemos argumentos, justificaciones sólidas que nos hagan pensar en el inicio de una corrección terciaria o de corto plazo. Y como he comentado en anteriores ocasiones, en el caso de producirse estas señales y dar el potencial inicio a una corrección de corto plazo, seguiríamos considerándola como un movimiento o como una corrección dentro de una estructura creciente de fondo. Fíjense cómo podemos ver esa identificación del proceso ascendente que se inició desde los mínimos de marzo del ejercicio 2024. Por tanto, quédense con esa cota, ese cierre semanal por debajo de los 26,5 como soporte a vigilar más importante de cara al muy corto plazo. Avanzamos con Ferrovial, cotizando en torno a los 44,89 euros por acción. La pasada semana logró un ligero avance, concretamente del más 0,58%. Venimos de confirmar esta vela envolvente bajista en la vela semanal del pasado 26 de mayo. Esas implicaciones bajistas continúan vigentes hasta que no veamos cierres semanales por encima de los máximos de la vela envolvente, es decir, por encima de los 47,04 euros por acción, y esto adquiere más relevancia si cabe, puesto que la sobrecompra en el MACD semanal sigue siendo extrema y cuyas lecturas requieren de un proceso de normalización o de limpieza, siendo cierres semanales por debajo de estos 44,82, señales que incluso por debajo de esta zona de soportes intermedio, los 44,36, ese área de soporte es la que tenemos que vigilar, puesto que cierres semanales por debajo de esas referencias, de esos primeros soportes, comenzarían a, digamos, aumentar la probabilidad de recortes o ese cambio de sentimiento en el corto plazo por parte de los inversores que trabajan en Ferrovial. Continuamos con Fluidra, que cotiza en torno a los 22,08 euros por acción. La pasada semana logró un avance del más 0,56%. Esta semana estamos logrando, o lo que llamamos de semana, estamos logrando esos avances. El objetivo de la presente vela semanal es lograr cerrar por encima de los máximos de hace dos velas semanales, concretamente por encima de los 22,46 euros por acción, cota que desde los niveles actuales, como podemos identificar, se encuentra con un potencial alcista del más 1,81%. Cierres semanales por encima de esos 22,46 permitiría reactivar tanto en tiempo como en forma el rebote de las últimas semanas, siendo el próximo objetivo el 61,8% de lo que hemos caído previamente, es decir, esos 22,92 euros por acción, y por proximidad y relevancia el siguiente máximo decreciente, los 23,28 euros por acción. A su favor tenemos recientes cortes ascendentes por parte del MACD semanal, que permite considerar que ese momento positivo en el corto plazo permanece vigente en el activo bajo estudio. En cuanto a Grifols, cotizando en torno a los 10,44 euros por acción en estos momentos, la pasada semana avances fortísimos del más 8,76%, logrando romper por encima de ese 61,8% de lo que habíamos caído previamente. Por tanto, esto ya lo podemos y debemos anular, y actualmente atacando directamente la viabilidad de este gap o hueco bajista, por tanto resistencia de los 10,42, siendo el objetivo de la presente semana registrar ese cierre semanal por encima de esta cota, insisto, los 10,42. En el caso de producirse, prácticamente nos llevaría a atacar la confluencia de techos o resistencias tan importantes. Por un lado, vean esta banda superior, esta parte superior del rango lateral, ese área de techos de los 12,035/11,36 euros por acción, y en segundo lugar veríamos esta importantísima directriz bajista, la cual parte desde los máximos de febrero del ejercicio 2020. Esta confluencia de techos o resistencia sería la zona clave si tenemos ese cierre semanal por encima de los 10,42 euros por acción. Una recuperación que, pese a su intensidad, si adquirimos perspectiva, como hemos visto anteriormente, sigue sin ser de calado o de impacto significativo en su incuestionable estructura bajista de fondo. Eso sí, cierres semanales por encima de esa confluencia de techos o resistencias tan importante en su estructura histórica por parte de Grifols, comenzaría a desarrollar que efectivamente podríamos estar ante un cambio de sentimiento por parte de los inversores de cara al medio y al largo plazo.
Continuamos con Iberdrola en términos semanales, situándose en torno a los 16,015 euros por acción la pasada semana, con recortes ligeros del menos 0,44%. Como podemos ver, asistimos a ese estancamiento de las últimas semanas. Incluso podemos ver cómo estamos cotizando dentro del rango generado en la vela semanal del 19 de mayo. Techo en los 16,355, suelo en los 15,61 euros por acción. De nuevo, nuevas o las mismas, mejor dicho, argumentaciones, como podemos ver, sobre compra extrema en el MACD semanal, falta de movimiento en el muy corto plazo por parte de las últimas velas semanales, y esto invita a vigilar perforaciones o cierres semanales por debajo de los primeros soportes que estamos vigilando, esa zona de los 15,766, 15,61 euros por acción. Esos cierres semanales por debajo de las referencias de los soportes que acabamos de mencionar permitirían el desarrollo de nuevas correcciones terciarias o de corto plazo, es decir, de cara a las siguientes semanas, que podrían poner en jaque la viabilidad de la directriz creciente, el soporte creciente, que a su vez funciona, trabaja como la banda inferior del canal creciente que se desarrolla aproximadamente desde los máximos de diciembre del ejercicio 2023. Una corrección que en el caso de desarrollarse seguiríamos clasificando dentro de una incuestionable estructura de máximos y mínimos crecientes. En cuanto a Inditex, cotizando en torno a los 48,63 euros por acción, la pasada semana logró un avance del más 0,86%. En estos momentos, pues intentando aproximarnos y atacar directamente la viabilidad de los máximos de las últimas semanas, esos 49,16 euros por acción, siendo el cierre semanal por encima de esa cota, pues evidentemente el próximo gran hito por parte de las compras. Con el MACD semanal con cortes ascendentes activos, lo podemos ver para que se vea de manera más clara, lo maximizamos. Vean ese histograma de color verde positivo, quiere decir que tenemos un momento positivo que fluye en el corto plazo. Estamos viendo cómo los inversores quieren o tienen apetito por comprar acciones de Inditex, e insistimos, ese apetito pues tendrá un impacto en el corto plazo con cierres semanales por encima de los 49,16 euros por acción. En cuanto a Indra, cotizando en torno a los 34,76 euros por acción la pasada semana, con un recorte del menos 3,31%, pues estamos atacando la viabilidad de este gap hueco positivo, por tanto soporte que veníamos recalcando los 34,68 en términos semanales. La sobrecompra es estratosférica, como podemos ver, con datos o con velas semanales, y por tanto cierres semanales por debajo de esos 34,68 podría dar el inicio a un proceso de ajuste terciario o de corto plazo, el cual no veríamos ni mucho menos como a los ojos, sino como un proceso necesario, incluso si me permiten la expresión, saludable, que permita limpiar, purgar los extremos, digamos las extremas lecturas sobre compra o excesos acumulados en términos semanales. Por tanto, muy atentos esta semana a los 34,68 de cara al cierre del próximo viernes. En cuanto a Colonial, situándose en los 6,16 euros por acción, la pasada semana con ligeros recortes del menos 0,33%, aparecen las dudas, como podemos ver, a la altura de ese máximo decreciente que veníamos recalcando las últimas semanas. Recordamos los 6,145 euros por acción, y mientras no veamos un cierre semanal por encima de esa cota, seguimos un poquito a la duda de ver si a corto plazo es capaz de lograr mantener vivo el rebote de las últimas semanas. Entendemos que es altamente probable que así sea, puesto que el MACD semanal no activa cortes descendentes, ni siquiera perfila un deterioro en el muy corto plazo. El precio, que es la variable más importante, sigue manteniendo una secuencia de máximos y mínimos crecientes, y por tanto no tenemos ningún tipo de justificación que nos haga pensar en una debilidad inminente, ¿no?, sobre Colonial. Por tanto, el objetivo de esta semana, insisto, lograr cerrar por encima de los 6,145, y por proximidad y relevancia, pues también tendríamos que vigilar los máximos de la pasada semana, los 6,20 euros por acción, siendo superaciones por encima de esas referencias o cierres semanales por encima de esas resistencias citadas, pues una oportunidad para atacar la parte alta de este importante rango lateral primario o de muy largo plazo, concretamente esos 6,54 / 6,395 euros por acción.
Avanzamos con IAG cotizando en torno a los 3,96 euros por acción. La pasada semana un avance del más 1,68%, desarrollando una vela envolvente positiva que permite mantener en jaque la viabilidad de la zona de techos o resistencias que identificamos o proyectamos en torno a los 4,06 euros por acción. Cierres semanales por encima de esos 4,06 sigue siendo el contexto altamente probable, permitiendo mantener ese rebote alcista de las últimas semanas en un contexto en el que el MACD semanal activó recientemente nuevos cortes ascendentes, manteniendo momento positivo, tal y como recalca también la pendiente de su media móvil simple de 30 semanas. La corrección de las últimas, que se inició desde los máximos de febrero, pese a su intensidad, no alteró las lecturas o la estructura de máximos y mínimos crecientes y logró purgar, limpiar lecturas de extrema sobrecompra acumulada por parte del MACD semanal. Por tanto, cierres semanales por encima de los 4,06 prácticamente nos permitiría allanar el camino para alcanzar y atacar directamente la viabilidad de la resistencia significativa de los 4,41/4,31. Avanzamos con Robi, situándose en torno a los 55,80 euros por acción. La pasada semana un avance del más 1,74%. Y esta semana seguimos atacando directamente el área de techos o resistencias de los 56,20/55,5 euros por acción, con un MACD semanal con cortes ascendentes activos, permitiendo mantener ese momento positivo en el corto plazo, una estructura de máximos y mínimos crecientes en el corto plazo durante las últimas semanas permite mantener, insisto, ese sesgo positivo, atacando también la viabilidad de la resistencia dinámica, esa media móvil simple de 30 semanas que identificamos en color rojo en el gráfico adjunto. Entendemos que lo más probable, el objetivo de esta semana es lograr desarrollar ese cierre semanal por encima de los 56,20 y por encima de la media móvil simple de 30 semanas. En el caso de producirse, estaríamos en disposición y obligación de actualizar próximos objetivos alcistas rumbo al siguiente máximo decreciente, concretamente los 66,55, cota que desde los niveles de ruptura permitiría proyectar un potencial alcista del más 18,42%. En cuanto a logista, la pasada semana terminó con un avance del más 0,49%, cotizando actualmente en torno a los 28,5 euros por acción y poquito más que añadir en las últimas revisiones, respecto a lo comentado, mejor dicho, en las últimas revisiones de mercado. Fíjense, este intento de recuperación no fue lo suficientemente atractivo, ya lo veníamos comentando, ya veníamos alertando, cuidado, que no están siendo movimientos de recuperación de impacto y efectivamente siguen pasando las sesiones, siguen pasando las velas semanales y seguimos sin asistir a recuperaciones sostenidas en el precio. Todo esto lo que nos permite concluir es que la presión bajista sigue estando latente en el corto plazo, la cual podemos ver mediante una volatilidad elevada, que podemos ver mediante cortes descendentes activos en el MACD semanal y por tanto todo esto nos permite seguir considerando como contexto altamente probable de cara a las próximas sesiones semanas alcanzar y atacar, incluso perforar la baja, el soporte de los 27,80 euros por acción. En cuanto a Mapfre, cotizando en torno a los 3,48 euros por acción, la pasada semana un avance del más 1,50%. Vemos ese estancamiento en muy corto plazo, un estancamiento que no vemos ni mucho menos como algo especialmente problemático, puesto que pese a la volatilidad que sigue siendo elevada, la sobrecompra extrema en términos semanales, el precio sigue encontrando apoyo. De hecho, lo pudimos ver la pasada semana en este gap hueco positivo de los 3,35 euros por acción. Por tanto, mientras no veamos cierres semanales por debajo de esa cota, repito, los 3,35, seguimos considerando que lo más probable es mantener la inercia positiva y, como podemos ver en la actual vela semanal, alcanzar a atacar, incluso superar los actuales máximos anuales en torno a esos 3,422 euros por acción. Continuamos con Merlin Properties situándose en torno a los 10,85 euros por acción la pasada semana con un con un recorte del menos 1,28%. Vemos un estancamiento en las últimas velas semanales que permiten poner en duda o en cuarentena la reciente superación en términos semanales de la directriz o la resistencia decreciente que parte desde los máximos de septiembre del ejercicio 2024. Una superación que de momento no está siendo especialmente contundente
pero mientras el precio no perfore o desarrolle cierres semanales por debajo de este gap o hueco positivo, por tanto soporte de los 10,55, pues mantenemos los riesgos de corrección añadido en el corto plazo totalmente acotados. Por tanto, vigilamos cierres semanales por debajo de esos 10,55, que una semana más sigue siendo el nivel clave vigilar por parte de Merlin Properties. Por su parte, cierres semanales por encima de los máximos de hace 2 velas semanales, esos 10,91, despejaría gran parte de las dudas que estamos comentando, citando en el corto plazo y nos permitiría así plantear ataques al siguiente objetivo o resistencia, los 11,20 euros por acción, que desde el nivel de superación permitiría proyectar potenciales alcistas del 2,66%. Continuamos con Naturgy cotizando en torno a los 26,26 euros por acción. La pasada semana un avance del más 1,08%. También podemos ver cómo tenemos un estancamiento en las últimas velas semanales, una falta de movimiento o de tendencia en el corto plazo que permite perder momento positivo por parte del MACD semanal. Fíjense, el histograma cada vez es menor. Esto quiere decir que el MACD, la distancia entre el MACD y su señal o el trigger, que es esta línea discontinua de color negro, es menor la distancia entre ellos y por tanto podríamos estar atisbando un próximo corte descendente. Con lectura de sobrecompra, si además tenemos cortes descendentes por parte del MACD semanal, estaríamos en una situación de aumento en la complejidad o en la debilidad de las compras. Y si además tuviéramos una perforación de este último mínimo creciente, los 25,22 euros por acción, tendríamos señales, por tanto, de potencial giro bajista o en favor de las ventas en el corto plazo. En cuanto a puts, vemos una mejoría en las últimas velas semanales. Finalmente es capaz de mantenerse próxima zona de techos o resistencias. Concretamente venimos recalcando, vigilando el área de relevancia técnica, anteriores suelos o soportes, luego techos o resistencias. Recuerden los 17,29 barra 17,04 euros por acción y por tanto un cierre semanal por encima de esos 17,29 euros permitiría reactivar tanto en tiempo como en forma esa estructura de máximos y mínimos crecientes que está intentando desarrollar durante las últimas semanas. Sería una señal, insisto, realmente positiva en un contexto, en un entorno fuertemente debilitado en el largo plazo o en el histórico, un histórico que tampoco es muy amplio. En el caso de Puig, hablamos prácticamente de un activo que lleva un año, un poquito más de un año cotizando en bolsa. Por tanto, estamos ante uno de los momentos técnicos más importantes de su historia. Importante desarrollar cierres semanales por encima de esos 17,29 e incluso, por proximidad y relevancia, los máximos de la pasada semana, los 17,48 euros por acción. Avanzamos con Redeia, cotizando en torno a los 17,82 euros por acción. La pasada semana un recorte del menos 1,81%, perforando, incluso cerrando por debajo de los mínimos de la pasada semana, y estamos viendo como la presente vela semanal, que solamente constituye lo desarrollado en la sesión de hoy lunes 9 de junio, también desarrollando máximos y mínimos decrecientes respecto a los máximos y mínimos de la anterior vela semanal. En un contexto de volatilidad elevada, sobrecompra extrema y con lecturas o con cortes descendentes activos también por parte del MACD semanal, pues son argumentos, justificaciones que nos hacen pensar en atacar en el corto plazo esa zona, ese área de anteriores techos o resistencias, ahora potenciales zonas de suelos o soportes en torno a los 17,49 y los 17,38 y por proximidad y relevancia ese último mínimo relativo de los 17,26. Por tanto, sesgo bajista en el corto plazo por parte de Redeia. En cuanto a Repsol, cotizando en torno a los 12,07 euros por acción, la pasada semana logró un avance del más 1,14%, aunque tuvimos una amplísima sombra superior en relación al rango semanal. Justamente ese máximo, como pueden ver, aparece en la directriz bajista que parte aproximadamente desde los máximos de abril del ejercicio 2024. Por tanto, llega el momento de la verdad, uno de los momentos clave por parte de Repsol. El rebote de las últimas semanas está muy bien, desarrolló una trampa o logró registrar una trampa bajista, pero ahora que alcanzamos techos o resistencias dinámicas es el momento en el que las compras deben dar el do de pecho. Y justamente en el preciso momento en el que atacamos directamente la directriz bajista, ese área
bajista que estamos comentando es donde aparece esa amplísima sombra superior. De momento no es una señal de alarma, no es algo especialmente problemático, pero evidentemente es una señal que está ahí y que debemos vigilar, puesto que nos está indicando que efectivamente va a haber presión de la venta, presión de la oferta en esa zona de resistencias decrecientes. Por tanto, en el corto plazo seguimos manteniendo un sesgo positivo, puesto que el MACD semanal recientemente logra superar su banda neutral o banda cero. Mantenemos una actitud o ese rebote alcista de las últimas semanas, y mientras no veamos un cierre semanal por debajo del gap o hueco alcista más inmediato abierto, los 11,855, seguiríamos sin tener ningún tipo de justificación, ni siquiera en el muy corto plazo, que nos haga pensar, insisto, en recortes por parte del activo bajo estudio. Avanzamos con SACIR cotizando en torno a los 3,47 euros por acción. La pasada semana un recorte del menos 2,41% y ya veníamos comentando, alertando de amplias sombras superiores hace unas semanas. La pasada vela semanal también, hace 2 semanas, con amplísima sombra superior, cuerpo prácticamente muy reducido, y estamos viendo ese cambio de sentimiento gradual en el muy corto plazo por parte de los inversores. Todo ello, si lo ubicamos además en la parte alta de un importante rango lateral, en torno a esos 3,581 barra 3,44, área de techos o resistencias que, recuerden, ya veníamos alertando de su importancia, pues evidentemente refuerza ese cambio de sentimiento. Y esto evidentemente nos puede hacer desarrollar correcciones añadidas en el corto plazo, unas correcciones que no serían problemáticas mientras no tuviéramos perforaciones de los retrocesos proporcionales que estamos ahora mismo identificando. Es decir, correcciones al 38,2, 50% serían correcciones totalmente naturales, en torno a esos 3,20 barra 3,07 euros por acción. Insisto, serían correcciones totalmente naturales que no alterarían la vigencia del último impulso alcista generado desde los mínimos de abril de este ejercicio 2025. Por tanto, adquirimos un sesgo negativo a muy corto plazo por parte de SACIR. En cuanto a Banco Santander, cotizando en torno a los 7,083 euros por acción la pasada semana, con un avance del más 0,67%, desarrollando una vela envolvente positiva que nos permite pensar en atacar los máximos de hace de hace 3 velas semanales, esos 7,195, que a su vez son los actuales máximos anuales. En el muy corto plazo no asistimos a movimientos, cambios significativos. De hecho, hablamos de momento 3 velas semanales inside bar, velas interiores, que cotizan dentro del rango generado en la vela semanal del 19 de mayo. Por tanto, vemos muy poquito movimiento, estancamiento en el corto plazo, aunque de momento seguimos por encima de soportes y sin cortes descendentes por parte del MACD semanal. Por tanto, poquitos cambios, y mientras no tengamos noticia o justificación de perforación de soportes o cortes descendentes por parte del MACD semanal, consideramos que lo más probable es atacar y superar los 7,195, que son los actuales máximos anuales. Avanzamos con unos activos protagonistas en las últimas semanas, sin lugar a dudas, en el selectivo IBEX 35, que no es otro como Solaria, cotizando actualmente en torno a los 8,816 euros por acción. La pasada semana logró un avance fortísimo del 14,41%, y eso que llegó a estar avanzando el 26,78%. Fortísimo volumen de contratación, cortes ascendentes en el corto plazo por parte del MACD semanal, y logra cerrar la semana por encima de ese anterior máximo decreciente. Véanse los 8,54 euros por acción. Todo esto nos permite plantear como próximos objetivos alcanzar los máximos de la pasada semana, los 9,64, y el siguiente máximo decreciente, los 10,30 euros por acción, lo cual desde los niveles actuales permite proyectar potenciales alcistas del más 9,22 y del más 16,70% en el activo bajo estudio. Importante plantear que el rebote de las últimas semanas, pese a su intensidad, como pueden ver, está todavía muy lejos, realmente lejos, de suponer ningún tipo de cambio de estructura o, digamos, movimiento sostenido en tiempo y forma en favor de las compras por parte del activo bajo estudio. Lo positivo es que por algo se empieza, y parece que Solaria, al menos en el corto plazo, está queriendo reaccionar. Avanzamos con Telefónica, situándose en torno a los 4,71 euros por acción. En términos semanales, terminó la pasada semana con recortes del menos 0,49%. Como pueden ver,
de momento un poquito más que comentar. Máximos y mínimos crecientes la pasada semana por encima de los máximos y mínimos de la vela semanal inmediatamente anterior, sin cortes descendentes por parte del MACD semanal. Mientras no veamos cierres semanales por debajo de esos 4,66, seguimos sin tener ningún tipo o mínima justificación que nos haga plantear en la vigilancia del inicio de algún tipo de corrección. Por tanto, mientras esto no suceda, lo más probable sigue siendo atacar los 4,742, que son los actuales máximos anuales por parte del activo bajo estudio. Y terminamos con Unicaja, que cotiza en torno a los 1,946 euros por acción. La pasada semana terminó con un recorte del menos 0,31%, estancamiento en muy corto plazo, de nuevo sin asistir a cortes descendentes por parte del MACD semanal, sin asistir a la perforación de este primer gap hueco positivo de los 1,891 euros por acción en términos de cierre semanal. No tenemos ningún tipo de justificación que de nuevo nos haga pensar en el inicio de algún tipo de ajuste o corrección terciaria o de corto plazo. Por tanto, mientras esto no suceda, entendemos que no asistimos a grandes cambios en lo que a su estructura de precios se refiere y, por ende, lo más probable de cara a las próximas sesiones semanas sigue siendo alcanzar, atacar y superar los actuales máximos anuales, concretamente los 1,978 euros por acción. Hasta aquí terminamos el repaso semanal de lo selectivo o de los principales valores del mercado español, tanto el selectivo IBEX 35 como todos y cada uno de sus componentes. Como siempre, un placer compartir este tiempo con todos ustedes y nos vemos este viernes para actualizar de nuevo la situación del selectivo IBEX 35. Muchas gracias por su tiempo y que pasen una muy feliz jornada. Saludos.